reencarnación del dios de la espada más fuerte. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only. Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 1231. Recompensa oculta por el primer asesinato. ¿Se acabó? La desilusión brilló en los ojos de 100 hojas cuando vio que la flota de Silent Entropy volvía. Originalmente, había pensado que podría llegar a entender a Shifen más a través de la entropía silenciosa y los demás. Al final, sin embargo, el resultado no fue lo que ella había esperado. Después de ver la batalla de Shifen con la flota de Identical Summer, terminó con más preguntas que antes. ¿Se va? Tu predicción fue bastante precisa. Afortunadamente, no intervinimos. De lo contrario, también habríamos sufrido graves pérdidas, dijo la mujer encapuchada mientras observaba a la figura que se alejaba de Shifen en estado de shock. Shifen no solo había aniquilado a más de la mitad de la flota de Identical Summer, sino que también había tomado un pequeño velero de sus enemigos. Incluso en el templo sagrado, solo había unas pocas personas capaces de tal hazaña. Cuando Shifen había esquivado la flecha carmesí, en particular, había mostrado el momento perfecto y el uso de habilidades. Si su puntería con la habilidad hubiera estado apagada, habría perdido la vida allí mismo. ¿Podría ser un experto en el reino de dominio? La mujer encapuchada de repente pensó en esta posibilidad y se estremeció. Los expertos de Domain Realm eran existencias máximas incluso en el templo sagrado. El gremio organizaría una celebración de todo el día si un experto así se uniera. La mujer encapuchada también sabía lo temible que era una experta en el reino de dominio, ya que una vez había luchado contra uno. A pesar de que ambas partes tenían el mismo nivel y atributos, la batalla había sido completamente unilateral. Ni siquiera había herido a su oponente antes de que su HP cayera a la nada. El hecho de que Shifen se hubiera mantenido al día con la flecha carmesí ya era impresionante, sin mencionar que contraatacó la flecha con una habilidad propia. Sin suficiente comprensión y percepción de la física, la hazaña hubiera sido imposible. Ella era una experta en el reino del vacío que el templo sagrado había alimentado. Aunque solo recientemente había llegado al reino del vacío, sabía que no era capaz de usar una habilidad para golpear una flecha entrante. ¿Un experto en el dominio del dominio? 100 hojas cayeron en un pensamiento profundo. Se sintió afortunada y frustrada. Si Shifen realmente fuera un experto en el reino de dominio, entonces sería imposible matarlo con sus fuerzas. Después de todo, la pelea anterior le había demostrado que Shifen era un verdadero monstruo en lo que respecta a los atributos básicos. Con la ventaja de los atributos básicos y los estándares de combate, ¿cómo se suponía que lo derrotarían? Actualmente, solo había dos métodos conocidos para tratar con los expertos de Domain Realm. El primer método fue atrapar al experto del dominio en una emboscada y complementar la falta de estándares de combate de calidad con una cantidad de expertos. Sin embargo, para que este método funcione, se deben cumplir ciertas condiciones, como que el experto no pueda escapar. El segundo método consistía en utilizar una herramienta especial para pillar desprevenido a la otra parte. De manera similar, sin embargo, se necesitaban ciertas condiciones para que esto funcione. Tratar con los expertos de Domain Realm le dio dolores de cabeza a las diferentes superpotencias. No solo eran extremadamente poderosos, sino que también eran muy difíciles de matar. Por lo tanto, las diversas superpotencias normalmente evitaban provocar a los expertos del dominio, tratando de reclutarlos y hacerse amigos de ellos tanto como sea posible. Comprendiendo las preocupaciones de 100 hojas, la mujer encapuchada sugirió: «Hojas, ¿por qué no uso eso?» Tenían todo el apoyo del templo sagrado para su operación. Por lo tanto, el templo sagrado había proporcionado una cantidad considerable de ayuda. Además de expertos, el templo había suministrado herramientas extremadamente poderosas. Esta fue también la razón por la que tenían tanta confianza en obtener el mejor Legacy of the Sea Dragon Secret Land. Olvídalo. Incluso si atracan, no será tan fácil obtener el legado. Suspirando, 100 hojas dijo: «Vamos a deshacernos de la ballena mágica por ahora». Shifen y los demás descansaron en la costa de la isla heredada. Después de la batalla con la flota de la ballena mágica y del verano idéntico, los miembros del equipo fueron maltratados. Mientras tanto, los peligros plagaron la isla. Tuvieron que recuperarse antes de buscar el legado. ¡Qué gran cosecha! Shifen estaba extasiado mientras sonreía a la botella de cristal en su bolso.
Esta botella de cristal contenía nada menos que el pequeño velero de Identical Summer. Aunque solo era un pequeño velero común, su valor superó con creces el de los artículos épicos. Con la adición de este pequeño velero, el poder naval de Zero Wing aumentaría significativamente. Además, la ballena mágica había dejado caer una gran cantidad de artículos relativamente valiosos. Aunque su botín no podía compararse con el de los monstruos marinos de clase King en el mundo exterior, cada elemento entre los más de 30 que habían caído era un tesoro por derecho propio. La piel de ballena mágica, en particular, podría fortalecer los barcos. Shifen incluso se arrepintió de no haber matado algunas ballenas mágicas más. Piel de ballena mágica, herramienta de rango de oro oscuro, mejora la defensa de un barco en un 10%, la velocidad de movimiento en un 3% y la durabilidad en 10 puntos. Se puede usar un máximo de 3 pieles de ballena mágica para fortalecer un barco. Si bien los jugadores podían modificar sus naves en el dominio de Dios, el riesgo era bastante alto. Un solo error podría arruinar la nave por completo. Sin embargo, también había un método libre de riesgos para fortalecer un barco mediante el uso de ciertas herramientas preciosas. En el pasado, la mejor herramienta para fortalecer barcos que Shifen había visto era solo el rango de plata secreta. Dicha herramienta solo era capaz de aumentar la defensa de un barco en un 5% y la durabilidad en 3 puntos. Incluso entonces, podría haberse vendido fácilmente por 500 de oro en el mercado. Uno podría considerar el precio elevado, pero muchos habían peleado por el artículo como locos. Si uno usara una herramienta de fortalecimiento de barcos en una lancha rápida avanzada, no valdría la pena el oro 500. Sin embargo, si se usa en una lancha rápida de bronce o superior, uno podría recuperar fácilmente su inversión. Ahora, un total de 8 pieles de ballena mágica habían caído. Solo mirarlos emocionó a Shifen. La ballena mágica también había dejado caer 2 elementos que Shifen valoraba por encima del resto. Uno de ellos era una herramienta de apoyo de tipo crecimiento llamada Alchemic Pot. El bote de alquimia podría aumentar la tasa de éxito de alquimia de un jugador. Para los jugadores alquimistas, este artículo valía nada menos que un artículo épico. En cuanto al otro, era el mapa de la isla del dios del mar, que era el nombre de la isla heredada en la que descansaban. El mapa registró todos los secretos de la isla y permitió a los jugadores llegar al legado sin perder mucho tiempo explorando. ¿Es este el beneficio de obtener la primera muerte de una ballena mágica? Shifen sonrió al mapa de la isla del dios del mar en sus manos. Nadie hubiera imaginado que obtener la primera muerte en la ballena mágica ofrecería tal beneficio. De lo contrario, Silent Entropy y los demás habrían usado todo lo que tenían para matar a sus ballenas mágicas primero. Hermano Yefen, eres increíble. Acabaste con tantos expertos por tu cuenta. Eres el jugador más fuerte que he visto. La reverencia llenó los ojos de Blue Joy mientras alababa a Shifen. La tercera flota había chocado con frecuencia con la segunda flota de Identical Summer en el mundo exterior. Ellas sabían muy bien cuán poderosos eran Identical Summer y sus subordinados, sin embargo, Shifen no solo los había derrotado tan fácilmente, sino que también había matado a la bestia loca de House of Seas con un solo golpe. Finalmente, Shifen incluso había robado el pequeño velero de Identical Summer. El verano idéntico probablemente se estaba muriendo en este momento. Azul, no solo alabes al hermano Yefen. ¿No viste mi heroica actuación? Me enfrenté a Heavenly Spider y a 3 de sus expertos al mismo tiempo, alardeó Passing Monarch. Comandante, el hermano Yefen solo usó un movimiento para aniquilar a más de la mitad de los expertos de Identical Summer. Cuando puedas derrotar a docenas de expertos del calibre de Identical Summer por tu cuenta, también te alabaré, replicó Blue Joy, riendo. Esto, al pasar Monarca se quedó en silencio. Si bien deseaba poder lograr tal hazaña, no era un monstruo como Shifen. Ahora que hemos descansado, salgamos. Shifen simplemente sonrió en respuesta. En realidad, su desempeño fue promedio en el mejor de los casos. En el pasado, los expertos que se habían convertido en leyendas en el dominio de Dios eran los jugadores realmente sorprendentes. Un experto había defendido una ciudad entera solo. Además, dicho oponente experto no había sido un gremio ordinario, sino un supergremio. Ver al experto enfrentarse a cientos de las fuerzas superiores del supergremio había sido espectacular. También hubo una instancia en la que un experto se mantuvo firme contra 3 jugadores clasificados por Dios. Esa batalla había sido realmente impresionante.
Blue Joy y Passing Monarch habían experimentado muy pocas batallas en el dominio de Dios, particularmente entre expertos famosos. Si bien la isla heredada parecía pequeña desde lejos, en realidad, era enorme. Su tamaño podría rivalizar con un mapa regional. La isla también albergaba muchos monstruos poderosos. Los más débiles fueron el rango de jefe, mientras que los más fuertes fueron Grand Lords. Afortunadamente, el nivel máximo era el nivel 55. Sin embargo, la parte más problemática de atravesar la isla serían las muchas trampas fatales que los esperaban. Afortunadamente, bajo la dirección de Shifen, el grupo había logrado llegar al corazón de la isla después de solo 2 horas. La Torre de las Estrellas Fugaces. Capítulo 1232. Derechos de administración de la ciudad. Esto debería ser donde está el legado. La emoción brilló en los ojos de Pasar Monarca mientras miraba la torre escondida en la garganta. Estaba impresionado por lo rápido que Shifen había encontrado el mayor legado del dragón del mar. En su última visita a la Tierra Secreta, la tercera flota había tomado más de 4 horas para despejar los juicios. Luego, pasaron el tiempo restante buscando en la isla heredada. Sin embargo, no pudieron encontrar el legado y perdieron a algunos de sus miembros en las trampas de varias islas. Sin embargo, Shifen había localizado el legado en menos de 3 horas. Fue un milagro, aunque Pasar Monarca estaba un poco frustrado de que Shifen fuera quien obtuviera el mayor legado. Después de pensarlo un poco, fue mucho mejor que dejarlo caer en la entropía silenciosa o en las manos de los demás. Además, si más tarde tuvo la ayuda de Shifen, no debería tener problemas para obtener los legados en las grutas de 50 yardas. Luego podría estabilizar la posición de su flota como tercera flota en la Alianza de la Libertad. Si no hubiera cooperado con Shifen, su flota probablemente habría caído a la 7ª u 8ª flota después de esta expedición. Si eso sucediera, su flota ya no calificaría para usar el gran astillero de Freedom Alliance. Cuando Shifen vio la Torre de las Estrellas Fugaces, aunque estaba un poco emocionado, no se apresuró a acercarse a la torre. En cambio, se volvió hacia Passing Monarch con calma y en silencio preguntó: «Hermano Monarch, ¿está interesado en un intercambio?». En este punto, prácticamente tenía el legado del dios del mar en la bolsa, cumpliendo su objetivo inicial de venir aquí. Sin embargo, Zero Wing actualmente carecía de dinero y recursos para desarrollarse. Los ingresos de Candleligh Trading Firm no fueron suficientes para mantener el ala cero. Si quería aumentar los ingresos de la empresa de comercialización de velas, necesitaba expandirse. Mientras tanto, Freedom Alliance ocupó 3 de las 12 ciudades principales en Seasend. Si pudiera establecer una tienda en cada una de estas 3 ciudades, los ingresos de la empresa comercial se dispararían. Sin embargo, establecer shop en estas grandes ciudades no sería tan fácil como en tierra, donde todo lo que necesitaba era una cantidad suficiente de reputación y monedas. Al comprar una tienda en las ciudades NPC de Seasend, no se requería reputación. En cambio, un jugador necesitaba la aprobación del gerente de la ciudad. Esto fue similar a cómo funcionaban los pueblos y ciudades construidos por los jugadores. Debido a esto, los negocios de Seasend no se habían desarrollado demasiado. Después de todo, para obtener la aprobación del administrador de la ciudad, normalmente era necesario firmar un acuerdo de participación en las ganancias. Mientras que algunos gerentes de buen corazón solo pidieron el 30% de las ganancias, algunos gerentes de corazón negro llegaron a pedir el 50%. Esta fue la razón por la cual la mayoría de los jugadores en Blue Jade City habían optado por establecer puestos callejeros para vender sus artículos, ya que ese método no requería que dividieran las ganancias. Solo tenían que pagar una pequeña tarifa. ¿Un comercio? ¿Qué tiene en mente, hermano Yefen?, preguntó Pasando Monarca, la curiosidad se apoderó de su corazón. ¿Estás interesado en convertirte en el comandante de la primera flota?, preguntó Shifen, riendo. ¿El primer comandante de la flota? Hermano Yefen, ¿estás bromeando? ¿Sabes qué tipo de bases poseen Silent Entropy y 100 hojas? Incluso si obtengo un legado esta vez, sería afortunado de mantener el tercer asiento, dijo Pasando Monarca, sacudiendo la cabeza. Es por eso que estoy ofreciendo un intercambio. De repente, Shifen se puso serio cuando dijo: ¿has visto mi fuerza? También sabes que tengo el Zero Wing Guild detrás de mí. Si tienes el apoyo total de Zero Wing, ¿qué tan seguro estás de convertirte en el comandante de la primera flota? Las palabras de Shifen dejaron a Passing Monarch sin palabras. Si no fuera por la ayuda de Shifen, la tercera flota habría sufrido en esta operación.
Aunque no sé exactamente qué tan fuerte es Zero Wing, en mi opinión, tendría la suerte de tener un 20% de posibilidades de convertirme en el comandante de la primera flota. La entropía silenciosa no es tan simple como supones, respondió pasando Monarca. ¿20%? Shifen se rió entre dientes. No está mal. Por lo menos, es más que nada. Si te ayudo a convertirte en el comandante de la primera flota, quiero derechos de administración para la ciudad bajo tu gobierno. Dividiremos las ganancias en partes iguales. ¿Qué piensas? Freedom Alliance no era un gremio. Convertirse en el comandante de la primera flota no significaba que uno ganaría el control sobre las 3 ciudades principales bajo la Alianza de la Libertad. Sin embargo, uno podría obtener el control sobre Avenue Ocean City, que tenía la mayor población de jugadores de las 3. Los comandantes de las 10 flotas restantes comandaban las otras 2 ciudades. Esta fue también la razón por la cual el Templo Sagrado se entrometió en los asuntos de la Alianza de la Libertad. Al convertirse en el comandante de la primera flota, uno podría monopolizar una gran ciudad NPC. Si se maneja adecuadamente, las riquezas que uno podría obtener serían asombrosas. Los derechos de administración de la ciudad. Después de pensar un poco en el asunto, Passing Monarch dijo, muy bien, estoy de acuerdo con sus condiciones. Puedo lidiar con eso mientras me convierta en el comandante de la primera flota. Un equipo de aventureros había formado la tercera flota. Para ellos, los derechos de gestión de una ciudad eran de poca importancia. Mientras recibieran suficientes recursos y monedas, estarían satisfechos. Sin embargo, competir por el puesto de primera flota será difícil. Las invasiones de monstruos marinos con los que tenemos que lidiar ponen a prueba la fuerza general de una flota. No es algo que se pueda manejar con solo 2 pequeños veleros y varias lanchas rápidas de alta calidad. Al pasar Monarch entendió que Shifen estaba en posesión de poderosos barcos. Sin embargo, esas naves no serían de gran ayuda al competir por el puesto de primera flota. Una vez al mes, se celebraría una competencia por los derechos de gestión de las diversas ciudades de Seasend. Durante estas competiciones, los monstruos marinos invadirían estas ciudades. La flota que defendía la mayoría de las ubicaciones en una ciudad en particular se convertiría en el administrador de dicha ciudad. Las flotas de Freedom Alliance también utilizaron esta competencia para competir por los diversos asientos en la Alliance. Silent Entropy pudo mantener la posición de la primera flota debido al alcance de su defensa sin igual. Aunque Shifen parecía confiado sobre la situación, Passing Monarch no lo estaba. Entiendo. Pensaré en una forma de aumentar tu fuerza general, dijo Shifen, riéndose. Firmemos un contrato. Entendía más o menos la competencia de asientos de Freedom Alliance. Después de todo, Freedom Alliance había sido uno de los señores superiores en el mar en el pasado. Después de lo cual, Shifen estableció un contrato con Passing Monarch. Los contenidos eran muy simples. Shifen ayudaría a Passing Monarch a convertirse en el comandante de la primera flota. A cambio, Passing Monarch cedería todos los derechos de gestión de la ciudad que controlaba a Shifen. En cuanto a las ganancias de la ciudad, las dividirían en partes iguales. Mientras Shifen manejó la ciudad, Passing Monarch también tuvo que proporcionar asistencia para mantenerla. Después de que firmaron el contrato, Shifen asintió con satisfacción. Luego condujo a Passing Monarch y los demás hacia la Torre de las Estrellas Falling. La torre tenía un total de 3 pisos. Según el mapa de la isla del dios del mar, las recompensas en el primer piso estaban disponibles para todos los jugadores que llegaron a este lugar. Los jugadores tendrían que luchar por las recompensas en el segundo y tercer piso. Además, las recompensas en el segundo y tercer piso fueron únicas. Solo el primer jugador en despejar el piso podría irse con ellos. Cualquier jugador que despejara el piso después no obtendría nada. Cuando Shifen y los demás llegaron ante la Torre de las Estrellas en caída, Shifen detuvo al equipo abruptamente. Esto confundió a Monarca Pasante y sus marineros. Un momento después, sin embargo, una voz familiar llegó a los oídos de todos. ¿Ya nos han descubierto? Varias figuras emergieron repentinamente del bosque cercano. La persona que hablaba no era otra que 100 hojas. Entropía silenciosa estaba a su lado casualmente. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Al pasar Monarch se sorprendió al encontrar 100 hojas y entropía silenciosa aquí. La ballena mágica no fue un oponente fácil. El movimiento final de barrido del equipo fue particularmente amenazante.
Incluso si 100 hojas y entropía silenciosa derrotaron a sus respectivas ballenas mágicas, a sus flotas les tomaría bastante tiempo hacerlo, sin embargo, estuvieron aquí tan pronto como su grupo llegó a la ubicación del legado. No importa cómo lo haya pensado, esto no debería ser posible. Entendiendo los pensamientos de Pasar Monarca, 100 hojas se rió entre dientes y dijo, no hay nada de qué sorprenderse. Simplemente formé una alianza temporal con el comandante Entropía y establecí un equipo de 200 hombres. Luego sacrificamos mis 2 lanchas rápidas de bronce de mi pequeño velero y el comandante Entropy para llegar rápidamente. Aunque sacrificamos mucho, afortunadamente, te alcanzamos. De lo contrario, el legado realmente habría caído en tus manos. Pasar a Monarch no pudo evitar su asombro. Nunca había soñado que 100 hojas sacrificaría incluso un pequeño velero. Comandante de aves, tu subordinado es realmente asombroso. Incluso en tal situación, logró rastrearnos. Shifen ofreció su admiración mientras miraba al asesino encubierto al lado de 100 hojas. En su camino hacia aquí, había tratado de ocultar sus huellas lo más posible. Para rastrearlos, uno necesitaba haber nivelado su subclase de rastreador al rango de maestro como mínimo. Bueno, suficiente conversación. Ya que estamos aquí, deberíamos concluir este asunto. 100 hojas sonrieron a Shifen y los demás. Capítulo 1233. Rompiendo una matriz mágica con una oración. Al escuchar esto, la expresión de Pasar Monarca se oscureció mientras se preparaba para un ataque. Tenía menos de 30 personas. En contraste, 100 hojas y entropía silenciosa tenían una fuerza de más de 150. Aparte de la desventaja numérica, sus hombres ya habían usado sus habilidades Berserk para tratar con los hombres de Identical Summer. Sin sus habilidades Berserk, eran aún menos rivales para 100 hojas y la gente de Entropy silenciosa. Sin embargo, Passing Monarch no se había dado cuenta de que los subordinados de 100 hojas habían tomado medidas desde hacía mucho tiempo. De repente, una barrera carmesí apareció alrededor del grupo de Shifen, envolviéndolos. Comandante Monarca, tendré que pedirle a usted y a su tripulación que esperen aquí mientras avanzamos, dijo 100 hojas, riendo mientras miraba a Shifen, que estaba al lado de Passing Monarch. No había límite para la cantidad de personas que podían ingresar a la ubicación del legado. Sin embargo, cuanto antes entrara, mayores eran sus posibilidades de obtenerlo. Si no fuera por presenciar personalmente el poder de combate de Shifen, habría matado a Passing Monarch y a los demás en lugar de desperdiciar una barrera mágica. 100 hojas, eres despreciable. Blue Joy rechinó los dientes, mirando a la mujer comandante. Si la otra parte simplemente hubiera querido pelear, podrían haber aceptado eso. Después de todo, podrían haber encontrado una oportunidad para escapar a la Torre de las Estrellas Falling. Una vez dentro, entrarían en un espacio separado. Para entonces, 100 hojas y los demás no podrían tocarlos, y podrían competir por el legado de manera justa. Sin embargo, no escaparían de esta trampa por algún tiempo. Si estuvieron atrapados en la barrera por mucho tiempo, 100 hojas y los demás podrían asegurar el legado antes de que se liberaran. No te preocupes. Tengo un pergamino mágico de tier, nivel 3. No debería ser difícil romper esta matriz mágica. Al pasar, Monarch le disparó a 100 hojas una mirada fulminante. No había esperado que la mujer desperdiciara un arsenal mágico voluntariamente. No pudo evitar sonreír amargamente cuando se volvió hacia Shifen. Después de decir eso, Passing Monarch sacó su único rollo mágico de tier, nivel 3, Storm Spear. Cuando Monarca Pasante activó el pergamino mágico, una matriz mágica azul apareció detrás de él. Varias lanzas, con forma de tornados, bombardearon la barrera carmesí. El ataque golpeó la barrera 6 veces. Sin embargo, después de temblar ligeramente, rápidamente volvió a su estado original. Mientras tanto, los 15 jugadores que mantienen la matriz mágica solo perdieron el 1% de su maná. No te molestes. Aunque este es solo un array mágico básico, está entre los mejores. Incluso los Grand Lords del mismo nivel necesitan algo de tiempo para salir, explicó 100 hojas cuando vio la expresión sombría en el rostro de Pasar Monarca. En realidad, ella había sido reacia a usar la matriz mágica. Sin embargo, con la posibilidad de que Shifen pudiera ser una experta en el reino de dominio, no podía permitirse el lujo de ser descuidada. Entropía silenciosa también miró a Shifen, antes de reírse y decir, Comandante Hojas, nuestro acuerdo termina aquí. Una vez que ingresemos a la ubicación heredada, competiremos con nuestras propias habilidades.
Como la primera persona en obtener un legado de la tierra secreta del dragón del mar, estaba familiarizado con el funcionamiento de estos lugares. Todos creían que obtener un legado al llegar a la ubicación era fácil. En realidad, eso no era cierto. Primero se necesitaba pasar las pruebas de la ubicación. Ahora que habían atrapado a Shifen, que poseía un poder de combate aterrador, tenían un competidor menos serio. Ahora, solo tenía que preocuparse por 100 hojas. Después de hablar, Silent Entropy condujo a sus hombres a la Torre de las Estrellas Fugaces. Ese viejo zorro realmente se mueve rápidamente. 100 hojas chasquearon la lengua. Ella ordenó: entremos. No podemos dejar que ese viejo zorro se nos adelante. Después de que Entropía Silenciosa y 100 hojas entraron en la Torre de las Estrellas Fugaces con sus subordinados, solo el grupo de Shifen y los jugadores que mantenían la matriz mágica permanecieron afuera. Sin embargo, poco después de que Silent Entropy y 100 hojas se fueran, Shifen, que había estado en silencio todo este tiempo, sonrió. Hermano Yefen, todavía estás de humor para sonreír. Si no salimos de aquí rápidamente, obtendrán el legado. Pasar Monarca se quejó con ansiedad. A pesar de sus esfuerzos por derribar la barrera mágica, los jugadores que mantuvieron la matriz no habían perdido mucho mana. A este ritmo, necesitarían una hora de ataques constantes antes de poder escapar. Relajarse. Podremos salir de aquí rápidamente, consoló Shifen, riéndose. ¿Solo contigo? Tal vez dentro de otros 100 años, uno de los elementalistas que mantenía el conjunto se rió cuando escuchó el alarde de Shifen. Esta matriz mágica es un mundo carmesí de 6 estrellas, una matriz mágica básica extremadamente rara. Incluso puede contener Grand Lords por un corto tiempo. ¿Tengo razón? Shifen se rió entre dientes mientras le preguntaba al elementalista. ¿Cómo conoces este conjunto? Gritó el elementalista sorprendido. Antes de que 100 hojas les diera este conjunto mágico, no habían oído hablar de él ni lo habían visto antes. ¿Qué piensas? Shifen no se molestó en responder. En cambio, ofreció una sonrisa sofisticada. En el pasado, el mundo carmesí de 6 estrellas había sido el conjunto mágico característico del templo sagrado. El templo había vendido frecuentemente la matriz mágica por un alto precio. Solo un rollo de matriz mágica había costado 5 monedas de oro. Para completar el conjunto, se necesitaban 15 pergaminos. La matriz mágica se había utilizado específicamente en las incursiones de mazmorras. A medida que los jugadores avanzaban al juego, encontrarse con 2 jefes a la vez en Team Dungeons a gran escala se hizo común. Para hacer frente, los jugadores normalmente habían atrapado a un jefe mientras trataban con el otro. No podría decirles que había comprado la matriz mágica en el pasado, ¿y qué si lo sabes? ¿Crees que puedes escapar solo porque conoces su nombre? Preguntó el elementalista con desprecio. Los otros jugadores que mantienen el conjunto asintieron con la cabeza. Consideraron que las palabras de Shifen no eran más que arrogancia sin fundamento. Chicos, ataquen las 6 esquinas. Inmediatamente, Shifen ordenó a su grupo. En el dominio de Dios, todas las matrices mágicas tenían puntos débiles. Solo que los jugadores generalmente no los conocían. Si sus enemigos hubieran usado un conjunto mágico relativamente raro para atraparlo, no habría sabido cómo romperlo. Sin embargo, estaba muy familiarizado con el mundo carmesí de 6 estrellas. Si 100 hojas tuvo que culpar a alguien, ella debería culpar al templo sagrado por vender tantas matrices mágicas básicas en el pasado. Después de lo cual, bajo el mando de Shifen, el equipo atacó sin piedad las 6 esquinas del conjunto. La barrera mágica, que había sido inquebrantable, comenzó a temblar violentamente. Sus esfuerzos combinados fueron aún más efectivos que pasar el pergamino mágico de Tier, nivel 3 de Monarch. Mientras tanto, los jugadores que mantenían el conjunto observaron cómo su mana se agotaba rápidamente. Cada ola de ataques robó el 2% de su maná. Después de varias docenas de olas, el maná de los 15 jugadores de la clase mágica cayó por debajo del 50%. Hermano Yefen, eres demasiado asombroso. Exclamaron Blue Joy y los otros miembros de Tier Fleet. Ya habían quedado impresionados después de ver a Shifen matar a tantos expertos. Ahora, había lidiado con una poderosa barrera mágica con una sola oración. ¿Cómo es esto posible? Los jugadores que mantenían la matriz mágica se estaban volviendo locos mientras veían caer su mana. El mundo carmesí de 6 estrellas incluso fue capaz de atrapar a un Grand Lord, pero se tambaleó ante un pequeño equipo de jugadores de nivel 1. Aquí está el golpe final.
Cuando Shifen hizo el anuncio, activó Tormenta de Fuego. Después de alcanzar el nivel 1, el poder de Tormenta de Fuego se había vuelto extraordinario. En el momento siguiente, pequeñas mariposas de fuego aterrizaron en las esquinas de la barrera mágica. Cuando estas pequeñas mariposas tocaron la barrera, el impacto resultante se parecía al de un camión de alta velocidad chocando contra una pared. Después de solo 3 segundos, el mundo carmesí de 6 estrellas se derrumbó cuando los jugadores que lo mantenían se quedaron sin mana. Sin mana, los jugadores de clase mágica eran poco más que berserkers sin armas. Muy rápidamente, Passing Monarch y los demás los masacraron. Apurémonos adentro, ordenó Monarca Pasante. Aunque solo habían estado atrapados dentro de la barrera mágica durante varios minutos, esos minutos podrían darles a 100 hojas y a los demás una ventaja en la carrera por el legado. Mientras tanto, dentro de la Torre de las Estrellas que caen, 100 hojas recibió una notificación de un subordinado, que incluía un video de Shifen rompiendo el conjunto mágico. ¿Quién es este tipo? La confusión se arremolinaba en la mente de 100 hojas mientras miraba a Shifen en el video. Capítulo 1234. Técnica secreta de juego de pies. Después de que 100 hojas vio el video de Shifen tomando el mando, su expresión se volvió sombría. El mundo carmesí de 6 estrellas era exclusivo del templo sagrado, ya que tenían el único diseño de matriz mágica. Incluso ahora, nunca habían anunciado esto al público. No importa cómo lo mirara, Shifen no podría haber localizado los puntos débiles del mundo carmesí de 6 estrellas por coincidencia. Parece que tendré que informar esto al líder del gremio. La mirada de 100 hojas permaneció fija en Shifen en el video. Originalmente, el gremio había planeado hacer una fortuna con el mundo carmesí de 6 estrellas. El hecho de que alguien hubiera descubierto los puntos débiles de la matriz no era un asunto trivial. 100 hojas inmediatamente contactó a su superior. Interesante. De hecho, ¿hay alguien capaz de localizar los puntos débiles de Six Star Crimson World? Respondió el hombre guapo con una túnica azul exquisita en el video, con una leve sonrisa en su rostro. Esta persona es un problema. Necesitamos enseñarle algo de humildad. Enviaré al tío Lee y a los demás. Vigila a ese jugador. ¿Estás enviando al tío Lee? 100 hojas no pudo evitar su creciente alegría. Esto es genial. Con la ayuda del tío Lee, este tipo está condenado. El templo sagrado era un supergremio que reclutaba una gran cantidad de nuevos talentos cada año. Varios jugadores destacados se alzaron dentro del gremio cada año también. Sin embargo, aquellos que realmente resistieron la prueba del tiempo y se convirtieron en los pilares del templo sagrado fueron los ancianos del gremio. El tío Lee era uno de estos ancianos del gremio. Era un viejo monstruo que había captado un dominio hace muchos años. Incluso si Shifen fuera un monstruo que había alcanzado el reino del dominio, no era rival para el tío Lee. Además, el tío Lee no venía solo. Los miembros de su partido se unirían a él. Después de lo cual, 100 hojas notificó a su grupo de seguridad e hizo que algunos de ellos se separaran y se dirigieran hacia el área de descanso. Mientras apareciera Shifen, lo vigilarían de cerca. Dentro de la tierra secreta del dragón del mar, ya sea que uno obtuviera un legado o no, serían transferidos automáticamente a un área de descanso una vez que su tiempo en la tierra secreta hubiera terminado. Luego, los jugadores debían regresar al punto de partida para abandonar la tierra secreta. De lo contrario, estarían atrapados aquí. Ni siquiera los rollos de retorno podrían usarse para escapar. En ese momento, incluso si Shifen usara una capa, simplemente podrían usar una herramienta de seguimiento para marcar a Shifen. Durante una cierta cantidad de tiempo, podrían encontrarlo incluso si corriera hasta el fin del mundo. Y aquí pensé que no tendría la oportunidad de matarte. Si tienes que culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por saber demasiado. 100 hojas sonrió después de desconectar la llamada. Luego tomó un pergamino de invocación de tier, nivel 3 de su bolso mientras cambiaba su mirada hacia el Greatlord que había aparecido en el segundo piso. Ahora, todo lo que tengo que hacer es obtener el legado lo más rápido posible. Solo había recompensas esperando a los jugadores en el primer piso de la Torre de las Estrellas Caídas. Solo después de llegar al segundo piso comenzaría realmente el juicio. La prueba del segundo piso requería que los jugadores derrotaran a los monstruos que aparecieron ante ellos. Tendrían que enfrentarse a un total de 3 monstruos. El primer monstruo era un cacique, el segundo era un señor, y el último era un Greatlord. Los 3 se establecieron al mismo nivel que los retadores, y cada uno era más fuerte que el anterior.
Sin embargo, para los expertos de sus estándares, solo estos monstruos no sería un problema si hubieran venido preparados. El verdadero problema era qué tan rápido podían derrotar a estos monstruos. Aunque el mundo carmesí de 6 estrellas no había atrapado a Shifen durante mucho tiempo, estos minutos habían sido lo suficientemente largos como para sacarlo de la competencia. ¿Este es el espacio dentro de la Torre de las Estrellas Fugaces? Shifen examinó en silencio el interior de la torre. Aunque la Torre de las Estrellas Fugaces parecía enorme en el exterior, se encontró en un espacio vacío no más grande que una cancha de baloncesto después de ingresar al edificio. Aparte de las diversas tallas en las paredes, la habitación solo contenía una escalera solitaria que conducía al segundo piso. Entonces, esta es la recompensa. La expresión de Shifen era seria mientras investigaba las tallas en las paredes. El dueño de esta torre es verdaderamente generoso. Las tallas no eran otra cosa que la técnica secreta que muchos jugadores expertos buscaban actualmente. Lamentablemente, la técnica secreta estaba incompleta. Con los estándares de Shifen, una sola mirada fue todo lo que necesitó para decir que esta técnica secreta se parecía a pasos fantasmas. Sin embargo, en comparación con los Phantom Steps que había visto en el pasado, la versión aquí era más simple y refinada. Si pudiera aprender esta técnica de juego de pies, definitivamente lo beneficiaría en PvP. Después de lo cual, Shifen grabó un video de estas tallas. De esta manera, los miembros de su gremio también podrían aprenderlo. Phantom Steps no era una técnica particularmente compleja. Era más simple que los pasos del vacío. Con suficiente esfuerzo, uno podría comprender fácilmente la técnica hasta cierto punto. Cuando Shifen activó el modo de grabación de video, notó que algo andaba mal. Sonriendo amargamente, dijo: efectivamente, el sistema del dios principal no permitirá que los jugadores obtengan una técnica secreta tan fácilmente. Cuando trató de grabar las imágenes en las paredes, el video no contenía nada más que oscuridad. Estaba claro que el sistema no permitía a los jugadores grabar la técnica. ¡Qué lástima! Shifen le dio a los tallados en las paredes una última mirada antes de dirigirse de mala gana al segundo piso. Si se le da suficiente tiempo, podría obtener una idea general de la técnica muy rápidamente. Sin embargo, no tenía ese lujo en este momento. Después de todo, tenía otros competidores por delante. Si pasara varias horas tratando de aprender Phantom Steps, estaría ofreciendo el Legaki en bandeja de plata. Al llegar al segundo piso, Shifen notó que el espacio aquí era aproximadamente 3 veces más grande que el primer piso. Un orco musculoso, de piel negra y 3 metros de altura, estaba parado dentro de la habitación, esperándolo. El orco empuñaba un cuchillo de piedra que era tan alto como él mismo. Orco Blackstone jefe nivel 50 HP 4, 300, 000/4, 300, 000. Una barrera mágica selló la escalera al tercer piso. Era obvio que tenía que derrotar a este orco Blackstone antes de poder continuar. Shifen miró el monumento de piedra al lado de la escalera. El requisito de proceder al siguiente piso había sido registrado en la piedra, así como una lista. Aunque la lista no nombró a ningún jugador, sí mostró el progreso de los 5 mejores jugadores en el segundo piso. Actualmente, el jugador de primer rango estaba luchando contra un Greatlord, que todavía tenía el 96% de su HP restante. El segundo jugador también se enfrentaba a un Greatlord, y el jefe todavía tenía 97% de HP restante. El tercero era ir contra un señor con un 12% de HP restante. Entonces, esta es la situación. Parece que tendré que moverme un poco más rápido. Después de leer el texto introductorio, Shifen sacó la Biblia de la oscuridad y convocó a un demonio de batalla de nivel 2. Shifen también había activado la llama del diablo azul y hielo, Phantom Killing Dragons Slash. Para los expertos comunes, luchar contra un jefe del mismo nivel puede ser muy difícil. Sin embargo, ni él ni los demás que desafiaron el juicio del segundo piso eran expertos comunes. En pocas palabras, el juicio del segundo piso fue una competencia de daños. Con el tanque de Battle Demon, Shifen y su doppelganger se centraron en DPS. En menos de 40 segundos, el orco Blackstone cayó. El daño de Shifen estaba fuera de las listas, la muerte del orco Blackstone solo proporcionó una pequeña cantidad de EXP. No pasó mucho tiempo antes de que un lord clasificado como Blackstone General apareciera ante Shifen. En otro lugar, 100 hojas y entropía silenciosa lucharon frenéticamente ante el gran Greatlord ante ellos.
Aunque ninguno poseía la Biblia de la Oscuridad, ambos habían usado rollos de invocación de Tier, nivel 3 y confiaban en sus criaturas convocadas para reducir el HP del Greatlord enemigo. Ese viejo zorro seguro es rápido. 100 hojas sonrieron mientras miraba el monumento al lado de la escalera que conducía al tercer piso. Actualmente, ella todavía ocupa el primer lugar en términos de progreso, con el 71% de su HP Blackstone Chieftain restante. Entropy silencioso tenía 72% de HP restante. Solo hubo una diferencia del 1% entre ellos. Si esto continuaba, ella sería la primera en despejar el segundo piso. Cuando 100 hojas pensó en una forma de acabar con el jefe Blackstone antes, el quinto lugar en la lista de progreso cambió. Anteriormente, el número 72 de la Torre de las Estrellas en caída había ocupado el quinto lugar, y el Greatlord de ese jugador tenía el 94% de su HP restante. Ahora, el ocupante de la quinta posición era el participante No. 141, y su Gran Lord tenía 93% de HP restante. Cuando 100 hojas vio el número de entrada, supo que era Shifen. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, ella se rió entre dientes mientras decía: ¡qué rápido! Lamentablemente, llegas demasiado tarde. Si hubieran entrado en la torre al mismo tiempo, Shifen definitivamente habría representado una amenaza. Pero antes de que 100 hojas pudiera usar otra habilidad en el Blackstone Chieftain antes que ella, la lista de progreso cambió una vez más. Esta vez, el número 141 había saltado al tercer lugar, con su Greatlord con un 87% de HP. Inmediatamente, el HP del Greatlord cayó del 87% al 82%, su HP disminuyó a un ritmo aterrador. Capítulo 1235. ¿Stackeando? ¿Qué está pasando? 100 hojas no podía creer lo que veía mientras miraba la lista de progreso en el monumento de piedra. Un Greatlord era el equivalente del jefe final del equipo Dungeon. No solo poseían una defensa muy alta, sino que también poseían habilidades potentes. Tome el Blackstone Chieftain por ejemplo. 100 hojas ya lo habían visto usar 3 habilidades. El primero fue una habilidad pasiva llamada Stone Skin. Cuanto más bajo cayera el HP del jefe Blackstone, más alta aumentaría su defensa y resistencia mágica. El segundo era una habilidad de ataque llamada Carga de Llamas. Cuando se activa, el jefe atacaría aleatoriamente a un objetivo en el campo de batalla. Durante la duración de esta habilidad, la velocidad de movimiento del jefe aumentaría. Si no se trata adecuadamente, podría matar fácilmente a los jugadores al instante. En cuanto a la tercera, era una habilidad AOE llamada Stone Shower. Cuando se activó esta habilidad, los jugadores tuvieron que lidiar con la caída de piedras desde arriba. Si se golpea, los jugadores perderían al menos 10,000 HP. Cuando están solos, sin el apoyo de un sanador, los jugadores tendrían un momento extremadamente difícil luchando contra el Blackstone Chieftain. Debido a estas 3 habilidades, mantenerse con vida fue un desafío. Era aún más difícil agotar el HP del jefe rápidamente. Cuando tales pensamientos pasaron por la mente de 100 hojas, se produjo otro cambio en la lista de progreso. Esta vez, el Greatlord del N141 cayó del 82% al 78% de su HP. Shifen casi había alcanzado a Entropía Silenciosa, cuyo Greatlord tenía un 72% de HP. Al ver que el HP del jefe caía tan rápido, debería haber usado un poderoso pergamino mágico. Entropía Silenciosa también había notado el cambio en la lista de progreso. Sin embargo, no estaba particularmente preocupado. Por el contrario, sonrió y dijo: «¡Qué desafortunado! Los jóvenes realmente son muy descarados. El Blackstone Chieftain no es un jefe fácil. Malgastar tu carta de triunfo tan temprano en la pelea solo te dificultará las cosas más adelante». Tenía sus propios métodos para hacer frente a cantidades explosivas de daño también. Lo mismo podría decirse de 100 hojas. Solo que ninguno de los dos había elegido usar esos métodos todavía. La forma correcta de lidiar con un jefe como el Blackstone Chieftain, que se volvió más difícil de tratar cuando su HP cayó, fue desgastarlo lentamente antes de terminar con una explosión. Cuanto menos tiempo tuvieran que pasar luchando contra el jefe en sus fases finales, más fácil sería despejar el juicio del segundo piso. Sin embargo, para alcanzarlos rápidamente, Shifen había usado muchas herramientas preciosas. En la superficie, puede parecer que había recuperado el tiempo perdido, pero en realidad, estaba haciendo más daño que bien, tanto que incluso podría no matar al jefe al final.
Después de todo, prácticamente todos los jefes entraron en un estado de locura cuando su HP cayó a un cierto punto. Si no se podía hacer frente al jefe, serían aniquilados. Segundos, luego minutos, pasaron volando. Aunque Shifen devoró el HP del jefe del Blackstone a un ritmo asombroso, cuanto más duraba la batalla, menos HP perdía el jefe. Desde las disminuciones iniciales de 4% a 5%, disminuyó gradualmente a disminuciones de 2% antes de caer a disminuciones de 1%. Para cuando el jefe tenía 42% de HP restante, su HP ya no cayó a un ritmo visible. Tu impulso por ganar te ha condenado. 100 hojas sonrió mientras miraba la lista de progreso. Aunque estaba algo molesta porque Shifen había superado su progreso, empujándola al segundo lugar, cuando vio que la barra de progreso de Shifen se estancaba, se sintió un poco alegre. Según su plan, ella solo se esforzaría cuando el HP del jefe cayera al 20%. El jefe de nivel 44 de Blackstone tenía 36.000.000 HP. Después de tener en cuenta su posterior defensa y resistencia mágica, aún no era hora de hacerla moverse. Además, este era solo el segundo piso. El legado estaba en el tercer piso. Necesitaba guardar suficientes cartas de triunfo. De esta manera, ella podría asegurar la recompensa del segundo piso y el legado del tercer piso. Como se esperaba de un jefe guardián. Su HP ha caído al 40%, pero su defensa ha aumentado un 50% y su resistencia mágica un 70%. Shifen analizó el crecimiento de la defensa del jefe Blackstone y la resistencia mágica mientras controlaba el demonio de batalla. Es hora de hacer mi movimiento. Para ponerse al día con la entropía silenciosa y las 100 hojas, había usado todos los rollos mágicos de ataque de tier, nivel 2 y tier, nivel 3 que había traído consigo. Había usado los rollos mágicos para tratar con el jefe para ganar tiempo mientras esperaba a que terminaran los enfriamientos de sus habilidades. Después de lo cual, Shifen activó el poder de la oscuridad, aumentando todos sus atributos básicos en un 60%. 9 dragones cortadas. Maldición abisal. El jefe de nivel 50 de Blackstone tenía un total de 44.000.000 HP. Era mucho más poderoso que los Blackstone Chieftain Silent Entropy y 100 hojas enfrentados. Sin embargo, después de que Shifen activó su habilidad Berserk y tuvo en cuenta la maldición abisal, que disminuyó los atributos del jefe Blackstone en un 10% durante 5 minutos, su fuerza estuvo a la par con la del Greatlord. Muere. Shifen activó tormenta de fuego. Un furioso infierno se levantó del suelo. Inmediatamente, el HP del jefe Blackstone cayó en 150,000 por segundo. 300,000 si recibió un golpe crítico. El demonio de batalla también había usado su último movimiento, el asalto del purgatorio de habilidad de tier, nivel 2. El demon lanzó 6 ataques en rápida sucesión, cada uno con más de 120,000 HP del Greatlord. Al mismo tiempo, Shifen controló los 12 fantasmas de Abyssal Blade para atacar al Blackstone Chieftain, cada uno infligiendo más de menos 5,000 de daño. Una ola de ataques de los fantasmas causó fácilmente más de 60,000 de daño. En 6 segundos breves, el HP del jefe Blackstone cayó un 8%. Después de que Firestorm terminó, Shifen activó Phantom Kill, tanto él como su doble golpearon al Greatlord. Trueno destellante. Explosión de llamas de trueno. Con el demonio de batalla como escudo, Shifen rápidamente destruyó el HP del jefe del Blackstone. Aunque su producción de daño actual no se puede comparar con los rollos mágicos, el HP del Greatlord aún cayó rápidamente. Después de un breve momento, el HP del jefe Blackstone cayó por debajo del 30%. Por otro lado, 100 hojas, que estaba en segundo lugar, acababa de reducir el HP de su jefe al 56%. ¿Cómo está todavía tan rápido? 100 hojas no pudo evitar su sorpresa cuando vio la barra de progreso de Shifen. ¿Planea abandonar el tercer piso? Este pequeño loco. La ansiedad de Entropy silenciosa creció cuando vio la barra de progreso de Shifen. Tenía que admitir que Shifen había interrumpido sus planes. Como la ubicación del Legacy en Sea Dragon Secret Land, la recompensa del segundo piso debería ser considerablemente valiosa. Si Shifen realmente estuviera haciendo todo lo posible en el segundo piso, realmente podría obtener la recompensa del piso. Después de todo, había una gran brecha entre ellos en este momento.
Si esta brecha continuara creciendo, Silent Entropy perdería la recompensa del segundo piso. Entropía Silenciosa dudó si debía o no intentar competir con Shifen. Maldición. Pensar que te atreverías a arruinar mis planes. Desde que se unió al dominio de Dios, esta fue la primera vez que Silent Entropy había perdido el control de una situación. Su expresión se volvió helada y declaró: tienes 10 años demasiado temprano si crees que puedes competir conmigo. Dicho esto, Silent Entropy sacó 2 pergaminos mágicos de tier, nivel 3. Uno era su preciado pergamino mágico de tipo dominio, mientras que el otro era un pergamino de invocación de tier, nivel 3. Con 2 criaturas convocadas de tier, nivel 3 y un dominio de tier, nivel 3 atacando al jefe Blackstone simultáneamente, el HP del jefe comenzó a caer en picado. En poco tiempo, Silent Entropy superó a 100 hojas y dominó el segundo lugar. Este viejo bastardo debe haber perdido la cabeza. Ya que quieres pelear, veamos quién tiene una base más sólida. 100 hojas rechinaron los dientes. Luego recuperó una bola de cristal naranja y varios rollos mágicos. Cuando 100 hojas comenzó a cantar un encantamiento, la bola de cristal se hizo añicos y desapareció. Luego se formó una matriz mágica alrededor del jefe Blackstone, disminuyendo rápidamente sus atributos. Muy rápidamente, sus atributos cayeron al 70% de sus valores originales. Además, su defensa y resistencia mágica se habían debilitado significativamente. En un abrir y cerrar de ojos, 10 criaturas convocadas de tier, nivel 2 aparecieron alrededor de 100 hojas, cada una asaltando frenéticamente al jefe de piedra negra nivel 44. Ahora que ni la entropía silenciosa ni las 100 hojas se estaban deteniendo, sus barras de progreso aumentaron rápidamente. Cuando el jefe de Shifen tenía 15% de HP restante, 100 hojas y los jefes de la entropía silenciosa tenían 25% y 26% de HP restantes, respectivamente. ¡Qué rápido! Shifen sonrió a las barras de progreso de los dos. Luego sacó varias bombas de pulso de maná básicas de su bolso y las arrojó al cacique Blackstone. Cada bomba contenía el poder de un hechizo de destrucción a gran escala de tier, nivel 3. Las bombas podrían incluso dañar a un monstruo mítico. Contra un Greatlord, uno era suficiente para infligir graves heridas. Shifen lanzó 6 bombas de pulso de maná básicas seguidas. Antes de que Blackstone Chieftain tuviera la oportunidad de usar su último movimiento, su HP cayó al 1%. Shifen luego usó Silent Steps para aparecer detrás del jefe, ambas espadas irradiando un calor abrasador. Estallido de la llama. De los 15 ataques consecutivos, cada ataque consumió al menos 60,000 HP del Blackstone Chieftain. En un abrir y cerrar de ojos, el HP del jefe Blackstone desapareció. Mientras tanto, Entropía Silenciosa y 100 hojas solo vieron saltar la barra de progreso de Shifen, el HP de su jefe alcanzó el 0% al instante, imposible. ¿Cómo está muerto su jefe? ¿Hackeó el juego? Capítulo 1236. Caballero Dragón. La repentina muerte del jefe Blackstone había aturdido a Entropía Silenciosa y 100 hojas momentáneamente. ¿Cómo lo hizo? Si bien el 15% de HP no era mucho, tampoco era una cantidad pequeña. Las características especiales del Blackstone Chieftain lo hicieron más duro a medida que disminuía su HP. Sin embargo, Shifen había robado los HP restantes del Greatlord casi al instante. Utilizó varios rollos mágicos de tier, nivel 3 a la vez. 100 hojas de repente pensó en esta posibilidad. No había otra explicación de cuán rápido Shifen había matado al jefe. ¡Qué bastardo loco! ¿Cree que el juicio del tercer piso será más fácil que el segundo? ¿O sabe que no puede obtener el legado en el tercer piso, por lo que decidió usar todas sus cartas en el segundo piso? 100 hojas solo tenían conjeturas en este punto. Después de todo, era extravagante usar varias herramientas para derrotar a un Greatlord del mismo nivel. Tales recursos fueron generalmente difíciles de obtener, solo cayeron después de una gran cantidad de jefes o varias misiones difíciles. Eran recursos preciosos. Si no fuera por un objetivo particularmente importante o algo increíblemente rentable, normalmente se evita usar estas herramientas. Sin embargo, si Shifen entendió que no tenía fundamentos suficientes y que no podía competir por el legado en el tercer piso, simplemente podría apuntar a las recompensas del segundo piso. Entropía Silenciosa entretuvo pensamientos similares. Aunque estaba frustrado, continuó reduciendo el HP del jefe del Blackstone, tratando de llegar al tercer piso lo más rápido posible.
Mientras tanto, debido a que solo el jefe de piedra negra de nivel 50, la barra de exp de Shifen había aumentado significativamente. Sin embargo, la mayor cosecha fueron las 3 recompensas que aparecieron después de haber derrotado al jefe. 3 deslumbrantes bolas de cristal descansaban en el centro de la habitación del segundo piso, y cada uno de estos cristales contenía un elemento dentro. Sistema. ¡Felicidades! Has despejado el juicio del segundo piso de la Torre de las Estrellas Fallen. Puede elegir 2 de los 3 elementos como recompensa. Efectivamente, el sistema no sería tan generoso. Shifen chasqueó la lengua en silencio. Para matar al jefe Blackstone lo más rápido posible, había invertido una cantidad considerable de recursos, sin embargo, solo le habían otorgado 2 artículos por sus esfuerzos. Shifen se acercó e investigó los artículos. Asombroso. Después de mirar cuidadosamente los artículos, los ojos de Shifen brillaron de emoción. Cada una de las 3 recompensas fue extraordinaria. No era de extrañar porque el sistema solo le permitía elegir 2. Los artículos incluyen el libro del clima antiguo, el jardín de hierbas del espacio-tiempo y la técnica del cuerpo secreto. Cualquiera de los varios gremios grandes codiciaría cada uno de estos elementos. Incluso Shifen tuvo dificultades para elegir cuál tomar y cuál abandonar. Ancient Eater Book objeto de rango épico, el Ancient Eater Book le permite a su portador controlar el clima de un área. Sin embargo, debido al daño durante la guerra entre dioses, solo puede ejercer una fracción de su poder original. Habilidad activa adicional 1, control del clima. Cambia el clima en un radio de 2,000 yardas durante 2 horas. Enfriamiento. 10 horas. Habilidad activa adicional 2, remodelar la naturaleza. Concentra el maná en un radio de 200 yardas, aumentando la densidad de maná en un radio de 15 yardas en un 100%. Se puede usar incluso si el Ancient Eater Book está almacenado en una bolsa. Sin tiempo de espera. El libro antiguo ha sufrido un daño significativo. La restauración inicial requerirá 100,000 cristales mágicos. Número absorbido actual. 0, Jardín de hierbas del espacio-tiempo objeto de rango épico, hay un espacio independiente dentro del jardín de hierbas del espacio-tiempo que se puede utilizar para cultivar hierbas. Rango actual. Básico, actualizar a rango intermedio requiere 70,000 cristales mágicos. Espacio de cultivo. 500 yardas flujo de tiempo. 2 veces el del mundo exterior. La tasa de supervivencia aumentó en un 10%, técnica del cuerpo secreto tableta de rango de bronce, la importancia del libro del clima antiguo fue evidente. Después de todo, el libro del clima antiguo era el objetivo principal de Shifen. Además de su habilidad de control del clima, que podría ser una ventaja significativa en el combate naval, el libro también podría usarse para entrenarse y mejorar uno mismo. Fue una excelente herramienta épica. Mientras tanto, el Herb Garden del espacio-tiempo podría ayudar a las empresas comerciales de forma masiva. En el dominio de Dios, si bien la búsqueda en los campos era la fuente principal de hierbas de Guild, había otros métodos que los jugadores podían usar para obtener hierbas. Podrían cultivarlos ellos mismos. Sin embargo, tener un pueblo propio era el requisito previo. Era prácticamente imposible para los jugadores independientes cultivar sus propias hierbas. En general, solo los gremios podrían lograr tal cosa. Como la ciudad tenía una cantidad limitada de espacio, los gremios rara vez hacían de esto una prioridad. Normalmente, los gremios que quisieran hacerlo solo lo intentarían después de ocupar un número considerable de ciudades con mucho espacio de sobra. Además, cultivar hierbas no fue una tarea fácil. No solo requería mucho tiempo, sino que también requería mucha mano de obra para administrar. Lo más importante, la tasa de supervivencia de las hierbas no fue alta. La mayoría de las veces, el costo de cultivar una hierba era más alto que su valor de mercado. Sin embargo, el jardín de hierbas del espacio-tiempo era diferente. Aunque no ofrecía mucho espacio, podría aumentar el flujo del tiempo y la tasa de supervivencia. Estos efectos ponen el valor del jardín de hierbas del espacio-tiempo a la par con el libro del clima antiguo. Además, el jardín de hierbas era solo de rango básico en este momento. Se podría mejorar. Si se gestiona adecuadamente, podría convertirse en una mina de oro. Por último, la técnica del cuerpo secreto. Según la comprensión actual de Shifen de las tabletas de la técnica secreta, la técnica del cuerpo secreto era considerablemente rara. Fue útil tanto para jugadores de clase mágica como física. Incluso el pabellón Dragón Fénix no poseía una sola tableta de este tipo.
A pesar de que esta técnica del cuerpo secreto es solo de rango bronce, no fue menos valiosa que una tableta de rango secreto plata. Después de considerar los tres elementos, Shifen se dio cuenta de que eran igualmente valiosos para un gremio. Deseó poder irse con los tres. Sin embargo, como el sistema había determinado la regulación, no obtendría ese tercer artículo incluso si ofreciera pagar un precio mayor. El libro del clima antiguo es indispensable si deseo desarrollar una fuerza naval. Tengo que elegir ese pase lo que pase. Luego, está el jardín de hierbas del espacio-tiempo y la técnica del cuerpo secreto. La mirada de Shifen se movió de un lado a otro entre los dos artículos. El jardín de hierbas puede ganar más dinero para el gremio, mientras que la técnica del cuerpo secreto puede aumentar el poder de combate de los expertos del gremio. ¿Debo ir por dinero o por poder de combate? Los segundos pasaron cuando Shifen cayó en un pensamiento profundo. Olvídalo. Elegiré este. Después de mucha contemplación, Shifen finalmente eligió el libro del clima antiguo y el jardín de hierbas del espacio-tiempo. Si bien mejorar el poder de combate era importante, desarrollar la fortaleza financiera del gremio era una prioridad en este momento. Zerowin necesitaba invertir fondos en varios aspectos. Algunas de las pociones de Candleligh Trading Firm, en particular, requerían hierbas raras. Comprar estas hierbas a granel fue difícil ya que hacerlo inflaría sus precios. En lugar de darles ganancias a otros, fue más beneficioso cultivar las hierbas necesarias. Ahora que los jugadores estaban cada vez más cerca del nivel 50, experimentarían entornos severos en mapas futuros. Los jugadores necesitarían más pociones mientras exploraban y subían de nivel. Si se preparaba para esa eventualidad correctamente, podría hacer una fortuna. Lo más importante, Shifen recordó un cierto asunto. En el pasado, la firma comercial de Freedom Alliance había alcanzado una altura impresionante. Esto fue especialmente por sus pociones. A pesar de no tener ningún alquimista maestro sobresaliente, la empresa comercial de la Alianza de la Libertad había competido con muchas firmas comerciales marítimas poderosas. Ahora que Shifen lo miró, el éxito de la Alianza de la Libertad fue el resultado de la entropía silenciosa que obtuvo el jardín de hierbas del espacio-tiempo. Aunque había muchos recursos disponibles en el mar, había una grave escasez de hierbas. Con el jardín de hierbas de espacio-tiempo, uno podría compensarlo fácilmente. Después de lo cual, el sistema colocó ambos artículos en el espacio de la bolsa de Shifen. Al mismo tiempo, la barrera que rodeaba la escalera al tercer piso se disipó. ¿Este es el tercer piso? Después de que Shifen salió de la escalera, quedó atónito por lo que vio. Estaba parado en la cima de una gran montaña, un mar de nubes flotando debajo. Un hombre de mediana edad con armadura plateada estaba en el centro de esta habitación. Después de mirar de cerca, Shifen descubrió que el hombre de mediana edad era en realidad un PNJ de tier, nivel 4. Además, el hombre tenía la clase alta, Caballero Dragón. Capítulo 1237. Desafiando a un PNJ de nivel 4. El juicio no puede ser un duelo contra este NPC, ¿verdad? Shifen se quedó sin palabras mientras miraba al Caballero Dragón con armadura plateada. Como clase alta, la defensa y fuerza del Caballero Dragón eran superiores a las clases de Caballero Guardián y Berserker. Además, el NPC antes que él era una clase de tier, nivel 4, a la par con un monstruo mítico. Incluso si tenía una bolsa llena de herramientas poderosas, no era rival para el NPC en una pelea 1 a 1. A diferencia de los monstruos, los NPC poseían un intelecto muy alto. Su habilidad para manejar herramientas estaba más allá de cualquier monstruo. Un grupo de jugadores comunes que usan herramientas especiales podría desafiar e incluso derrotar a un monstruo mítico. Sin embargo, si el oponente de estos jugadores fuera un PNJ de tier, nivel 4, ni siquiera tendrían una pizca de esperanza. Esta fue también la razón por la que algunos jugadores podrían ser capaces de derrotar a los monstruos míticos en las mazmorras, pero no podrían hacer nada si un PNJ de tier, nivel 4 decidiera robarlos a plena luz del día. La clase Caballero Dragón tampoco era una clase ordinaria. Rinebet, vicecaballero comandante del Templo del Dios del Mar Humano, Caballero Dragón de nivel 4, nivel 50 HP 19, 000-000-19, 000-000, en el dominio de Dios, los templos divinos como el Templo del Dios de la Guerra y el Templo del Dios del Mar normalmente tenían sus propias divisiones de caballeros. Incluso los miembros normales de estas divisiones serían personas muy influyentes en un reino, sin mencionar un vicecomandante.
Incluso el rey tuvo que mostrar respeto a estos individuos. Después de lo cual, Shifen comenzó a buscar pistas relacionadas con el juicio del tercer piso. Sin embargo, incluso después de examinar la habitación durante mucho tiempo, no pudo encontrar un monumento de presentación como el del segundo piso. No había barra de progreso, tampoco. Solo había una enorme matriz mágica tallada en el suelo y Rinnebeck de pie en medio de ella. Parece que tendré que dar este paso a la vez. Al no encontrar pistas, Shifen decidió enfrentarse a Rinnebeck. En el instante en que Shifen entró en la matriz mágica, un aura poderosa se apoderó de él, lo que dificulta dar otro paso adelante. Sintió como si hubiera entrado en un pantano fangoso, su avance se redujo a un arrastre. Cuando Shifen estaba a 20 yardas de Rinnebeck, el NPC finalmente volvió su mirada hacia Shifen, una leve intención asesina que brilló en los ojos del hombre. De repente, a Shifen le resultó aún más difícil moverse. Aventurero, no deberías haber venido a este lugar. Si no deseas morir, regresa, dijo Rinnebeck severamente. No cualquiera puede obtener el legado del dios del mar. Lord Dragon Knight, deseo asumir el desafío incluso si no puedo tener éxito, respondió Shifen con seriedad. Había llegado muy lejos. ¿Cómo podría irse después de unas pocas palabras? ¿Estás seguro de que deseas aceptar el desafío? Dijo Rinnebeck, con un toque de burla en su tono. Incluso si eres una persona bendecida por el cielo, tendrás que pagar el precio en sangre por el fracaso. No te saldrás con una sola muerte. Piense esto cuidadosamente. Este legado es extraordinario. La suerte no te ayudará a obtenerla. Tampoco está permitido utilizar ningún factor externo para ayudarlo. Debes confiar en tu propia fuerza. ¿Estás seguro de que deseas aceptar el desafío? Hay otro precio a pagar por el fracaso. Shifen estaba un poco sorprendido. No había escuchado nada de esto en su vida pasada. Según Passing Monarch, los jugadores solo tenían una oportunidad de obtener los legados en la tierra secreta del dragón marino, y el fracaso solo había resultado en una sola muerte. Además, como estaban en una tierra secreta, la pena de muerte fue considerablemente leve. Sin embargo, según la advertencia de Rinnebeck, parecería que tendría que pagar un alto precio si fallaba el desafío. Suficiente. Aventurero, regresa. Los que no saben la verdad no pueden obtener el legado. Cuando Rinnebeck agitó su mano ligeramente, Shifen sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Antes de que pudiera reaccionar, había sido enviado volando fuera del conjunto mágico. ¡Qué asombroso control sobre su dominio! Shifen se sorprendió al mirar a Rinnebeck, quien regresó a su vigilia inmóvil. Era de conocimiento común que el Tier, nivel 4 era un punto de inflexión colosal en el dominio de Dios. La mayor diferencia que separaba un Tier, nivel 4 y un Tier, nivel 3 era su capacidad para controlar un dominio. Sin embargo, los PNJ de Tier, nivel 4 podrían, como máximo, suprimir a sus enemigos con sus dominios, lo que dificultaría el movimiento de sus enemigos. Sin embargo, Rinnebeck había enviado a Shifen, un jugador que estaba muy cerca de obtener su clase de Tier, nivel 2, volando con una ola de su mano. El control de Rinnebeck sobre su dominio ya podría rivalizar con el de los antiguos monstruos abisales en el Arca Caída. Incluso el más débil entre esos antiguos monstruos abisales había alcanzado el nivel 5 durante su apogeo. Sus niveles solo habían caído debido a sus graves heridas. Determinado, Shifen se acercó a Rinnebeck una vez más. Las consecuencias del fracaso podrían ser graves, pero necesitaba saber la verdad que había mencionado Rinnebeck. ¿Qué quiso decir la AM con aquellos que no conocen la verdad no pueden obtener el legado? No importa que, tenía que intentarlo. Lord Dragon Knight, deseo continuar con el desafío. Declaró Shifen. Joven aventurero, ¿cómo estás tan decidido? No te detendré, dijo Rinnebeck, sonriendo. ¿No deseas obtener el legado? Shifen asintió. ¿Por qué estaba aquí si no fuera por el legado? Seré tu oponente. Mientras me derrotes, obtendrás la tableta Legaki. Si pierdes, no solo morirás, sino que también recibirás la maldición del dios del mar. Sin embargo, deberías alegrarte. Como eres tan débil, no usaré toda mi fuerza contra ti. Mientras puedas caminar hacia mí, saldrás victorioso. Una vez que Rinnebeck terminó de explicar las reglas de este desafío, la atmósfera de la matriz mágica cambió. Era como si el espacio mismo se hubiera congelado, y Shifen incluso luchó por respirar. De repente, las palas del viento volaron hacia Shifen, una tras otra, moviéndose casi demasiado rápido para que Shifen lo esquivara.
Al ver esto, Shifen no tuvo más remedio que desenvainar sus espadas y defenderse. Dan, 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 después de una serie de sonidos metálicos, Shifen se vio obligado a retroceder 5 pasos. Casi había sido forzado al borde de la matriz mágica. Entonces, así es como funciona. Shifen de repente entendió lo difícil que fue la prueba después de experimentar las palas del viento. Los ataques dentro de un dominio eran omnipresentes. Además, Rinnebeck tenía el control adecuado de su propia fuerza. Estas palas de viento eran solo un poco más fuertes que Shifen. Cada vez que Shifen bloquea una cuchilla de viento, se ve obligado a dar un paso atrás. Por supuesto, si lo golpearan directamente, el ataque lo arrojaría del conjunto mágico. Además, no podía usar ninguna de sus habilidades o herramientas. No podía confiar en ningún factor externo. Tuvo que usar su propia fuerza para acercarse a Rinnebeck. En el momento siguiente, una nueva ola de palas de viento lo bombardeó. Esta vez, sin embargo, Shifen se movió hacia las palas del viento. La órbita de la espada. Si bien sus habilidades y herramientas no estaban disponibles, sus técnicas de combate no lo estaban. Las palas del viento se desvanecieron, una tras otra, cuando chocaron con la órbita de la espada. Esta vez, Shifen no se retiró ni un solo paso. Después de lo cual, Shifen avanzó lentamente. Cuanto más se acercaba Shifen a Rinnebeck, más presión sentía. Del mismo modo, más palas de viento volaron hacia él. De los 5 iniciales, Shifen comenzó a enfrentar 6 y 7 con cada ola. Para cuando Shifen estaba a medio camino, tenía que protegerse de 10 palas de viento a la vez. Sin embargo, esto todavía no era algo que no pudiera manejar. No está mal. Desafortunadamente, tus movimientos son demasiado rígidos y mecánicos. Todavía estás lejos de comprender la verdad. Deberías volver y entrenar más. Rinnebeck se echó a reír. Con un ligero movimiento de su mano, las aspas del viento atacante aumentaron de 10 a 15. Además, estas palas eólicas eran mucho más rápidas y más potentes que antes. En el instante en que una hoja de viento encontró la órbita de la espada, Shifen sintió como si sus manos hubieran sido golpeadas por un martillo de acero, las vibraciones le dolían hasta el hueso. Con cada hoja de viento que Shifen desviaba, se acercaba cada vez más al borde del conjunto mágico. Capítulo 1238. La técnica evoluciona. ¡Qué control preciso sobre sus ataques! Mientras más cuchillas de viento bloqueaba Shifen con la órbita de la espada, más entendía lo increíble que era Rinnebeck. Tan pronto como comenzó a ejecutar la órbita de la espada, se volvió capaz de ejecutar más ataques que contenían más fuerza. Sin embargo, Rinnebeck respondió con más cuchillas de viento que contenían más de su propia fuerza. Atacó con un poco más de lo que Shifen podía soportar, obligando al espadachín a retirarse. Entonces, esta es la prueba del tercer piso. Realmente es un misterio cómo Silent Entropy había logrado alejarse con el Legacy en el pasado. Shifen echó un vistazo al borde exterior de la matriz mágica. Se vería obligado a salir de la matriz mágica en una docena de pasos como máximo, pero las palas del viento no mostraban signos de ceder. Cuando Silent Entropy obtuvo el legado del dios del mar en el pasado, el hombre solo había estado en el reino del agua corriente. En términos de técnicas de combate, Silent Entropy era mucho más débil que el Shifen actual, sin embargo, había tenido éxito donde Shifen estaba a punto de ser eliminado de la matriz mágica. Shifen simplemente no podía entenderlo. ¿Podría la supuesta verdad no estar relacionada con los estándares de combate de un jugador? Shifen lo adivinó. Justo cuando Shifen estaba a punto de ser eliminado de la matriz mágica, ejecutó pasos vacíos y desapareció de la vista de Rinnebeck. Una técnica de juego de pies interesante. Una pequeña sonrisa apareció en la cara de Rinnebeck. Luego se volvió para mirar a Shifen, que había aparecido en otro lugar, y dijo: ¿Cuánto tiempo puedes seguir así? Dicho esto, Rinnebeck lanzó otras 15 palas de viento, mientras que Shifen ejecutó pasos del vacío una vez más para evitarlos. Un dominio es realmente impresionante. El efecto de pasos vacíos está limitado contra él. Aunque Shifen esquivó las palas de viento entrantes, no pudo moverse más allá del borde de la matriz y acercarse a Rinnebeck. Solo podía moverse a lo largo del borde. Pasos vacíos fue una técnica especial de juego de pies que obligó a otros a ignorar activamente la presencia del usuario. Aunque Void Steps fue efectivo contra Rinnebeck, la técnica solo distrajo al NPC por un breve momento para determinar la ubicación exacta de Shifen, evitando que el NPC sellara por completo los movimientos de Shifen.
De repente, la entropía silenciosa y las 100 hojas también ascendieron al tercer piso. En el momento en que los dos jugadores llegaron al tercer piso, quedaron estupefactos ante la escena que tenían delante. A diferencia de los pisos primero y segundo de la Torre de las Estrellas Falling, todos los retadores convergieron en el mismo lugar al llegar al piso final. Por lo tanto, fueron recibidos al ver a Shifen aparecer y desaparecer en la matriz mágica, esquivando innumerables cuchillas de viento. Luego se volvieron hacia el oponente de Shifen, pero cuando se dieron cuenta de que su oponente era un PNJ de tier, nivel 4, sus expresiones se agriaron. Estamos obligados a luchar contra ese PNJ de tier, nivel 4 para el juicio del tercer piso. Al ver a Rinnebeck de pie con orgullo en el centro de la matriz, 100 hojas exigió furiosamente. ¿Cómo se supone que vamos a limpiar esto? No. No creo que debamos derrotar al NPC. De lo contrario, ese mocoso ya habría muerto, dijo Silent Entropy mientras sacudía la cabeza. El miedo llenó sus ojos mientras miraba a Rinnebeck. Los PNJ de tier, nivel 4 eran existencias de primera clase incluso en las 12 ciudades principales de Seasend. Rinnebeck también era el vicecomandante de la división de caballeros del Templo del Dios del Mar. No creo que pase la prueba esta vez. Es imposible para los jugadores de clase mágica como nosotros esquivar tantas cuchillas de viento a la vez. Además, parece que no podemos lanzar hechizos o usar herramientas aquí. Mientras 100 hojas observaba a Shifen luchar, ella se relajó. Sin embargo, esto es aceptable. Aunque no conseguiremos el legado, él tampoco lo hará. Sin embargo, cuando 100 hojas intentó tranquilizar al otro comandante, Silent Entropy se acercó a la matriz mágica. En el instante en que la entropía silenciosa entró en la matriz mágica, Rinnebeck volvió su mirada hacia el hombre. ¿Otro que no teme a la muerte? Rinnebeck se rió entre dientes. ¿Estás seguro de que deseas enfrentar el desafío? Lanzando otra mirada a Shifen, Silent Entropy se volvió hacia Rinnebeck y asintió seriamente. Muy bien. Sin embargo, como eres tan débil, no haré todo lo posible contra ti. Pasarás mientras llegues antes que yo, explicó Rinnebeck. Tan pronto como terminó su explicación, 2 cuchillas de viento se dispararon hacia la entropía silenciosa, sin darle tiempo al elementalista para prepararse. A diferencia de las palas de viento que enfrentó Shifen, las 2 palas de viento que enfrentaron entropía silenciosa eran mucho más lentas. En respuesta, la entropía silenciosa comenzó a lanzarse 2 veces, contrarrestando las palas del viento con 2 flechas de hielo. Auge. Después de una breve pausa, las palas del viento hicieron añicos las flechas de hielo y continuaron hacia la entropía silenciosa. Mientras tanto, Silent Entropy aprovechó la oportunidad para salir de la trayectoria de ataque de las palas del viento, dando 2 pasos hacia Rinnebeck. Ese viejo zorro. La comprensión se produjo inmediatamente en 100 hojas. Como la primera persona en obtener un legado de la tierra secreta del dragón marino, Silent Entropy sabía mucho más secretos que ella. Claramente, el juicio ante ella no trató a todos los retadores por igual. Más bien, variaba dependiendo de la fuerza del jugador. Las clases mágicas tuvieron una ventaja en esta prueba. Después de todo, una clase física como Shifen tenía que contrarrestar 15 poderosas palas de viento a la vez, mientras que las clases mágicas solo tenían que enfrentar 2. Además, después de que la entropía silenciosa entró en la matriz mágica, aún podía usar hechizos. Si ese fuera el caso, bloquear 2 cuchillas de viento sería pan comido. Efectivamente, Silent Entropy se acercó a Rinnebeck, paso a paso, bloqueando las cuchillas del viento con sus hechizos. Después de darse cuenta de la naturaleza de la prueba, 100 hojas se precipitó en la matriz mágica para desafiar la prueba. Sin embargo, a pesar de 100 hojas también defendiéndose con hechizos, no pudo continuar. Solo podía moverse hacia la izquierda o hacia la derecha para esquivar las palas de viento entrantes. ¿Qué está pasando? 100 hojas estaba confundida mientras miraba a Silent Entropy, que ya había dado más de una docena de pasos hacia adelante. ¿Son más fuertes mis palas de viento? Del mismo modo, había agarrado el doble lanzamiento y asaltado las palas del viento con sus hechizos, pero se vio obligada a esquivar a izquierda y derecha, no hacia adelante. Si avanzaba imprudentemente, ambas cuchillas de viento la golpearían. Al ver a Shifen y 100 hojas, Silent Entropy sonrió cuando dijo: ustedes, jóvenes, son impresionantes. Es una pena que hayas experimentado muy pocas dificultades. Aceptaré el legado en tus comportamientos. Entropía silenciosa dio otro paso adelante y finalmente alcanzó el punto medio. No está mal.
Parece que tienes una comprensión inicial de la verdad, aventurero. ¿Qué harás con esto, entonces? Diciendo eso, Rinnebeck sonrió y agitó su mano ligeramente. De repente, Silent Entropy tuvo que enfrentarse a 3 palas de viento en lugar de 2. Las palas del viento también habían crecido un poco más rápido. Maldición. Se han vuelto más fuertes. La expresión silenciosa de Entropy se oscureció. A toda prisa, usó 2 flechas de hielo para bloquear 2 de las palas del viento. Desafortunadamente, no tuvo más remedio que esquivar a la derecha para evitar el tercero. Ya no pudo avanzar. 100 hojas no pudieron ocultar su sonrisa. Le había preocupado que Silent Entropy realmente arrebatara el Legaki. Parece que ninguno de nosotros obtendrá el legado esta vez. Como ese es el caso, no perderé mi tiempo aquí. Después de ver este resultado, 100 hojas perdió interés. Sin embargo, cuando 100 hojas estaba a punto de rendirse y marcharse, Shifen, que había observado en silencio a los otros 2 desde el costado, hizo su movimiento. Veo. No es de extrañar por qué no pude superarlos antes, murmuró Shifen en un tono burlón. ¿Has aprendido algo? Preguntó 100 hojas cuando notó que Shifen se reía sin ninguna razón obvia. Sin embargo, Shifen no se molestó en responderla. En cambio, avanzó para dar la bienvenida a las aspas del viento que se aproximaban antes de ejecutar la órbita de la espada. Dan, 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 después de una serie de ruidos, saltó hacia adelante, en lugar de ser derribado. ¿Cómo es esto posible? 100 hojas estaba asombrado, incapaz de entender lo que acababa de suceder. Imposible. Entropía silenciosa se sorprendió de manera similar. ¿Cómo pudiste haberlo captado tan rápido? Tengo que agradecerte por eso. No habría descubierto esto sin ti. En este momento, Shifen se sintió eufórico. Finalmente entendió por qué Rinnebeck había dicho que sus movimientos eran rígidos y mecánicos. No había estado pensando fuera de la caja. Tanto su estilo de combate como la utilización de su técnica habían sido rígidos y torpes. Solo sabía cómo aprender las técnicas, no cómo hacerlas propias. Entropía silenciosa podía defender y avanzar porque no había dejado de moverse mientras lanzaba sus flechas de hielo. Por otro lado, 100 hojas solo se había movido después de que ella terminó de lanzar sus hechizos. Cuando comenzó a moverse más tarde, era natural que no hubiera tenido suficiente tiempo para avanzar. Ahora que Shifen entendió esta verdad, podría bloquear las palas del viento con mucha más facilidad. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen cruzó el punto medio. Al mismo tiempo, Rinnebeck aumentó el número de palas de viento que envió a Shifen. Sin embargo, el NPC solo había agregado una hoja de viento esta vez. Para Shifen, que ya había alcanzado el reino del vacío, este aumento menor no fue un problema. Al desviar los ataques mientras se movía, había roto el bloqueo de las palas del viento. Al ver a Shifen cruzar la mitad del camino, Silent Entropy murmuró incrédulamente. ¿Es un monstruo? Después de un breve momento, Shifen se paró ante Rinnebeck. Capítulo 1239. Legado más fuerte obtenido. Bueno. ¡Excelente! Una pizca de elogio brilló en los ojos de Rinnebeck mientras miraba a Shifen, a diferencia de la indiferencia anterior. Miró a Shifen como si fuera un excelente joven. ¿Quién es él? Entropía silenciosa tenía una expresión incrédula mientras miraba a Shifen, incapaz de calmar su corazón palpitante. Había aprendido a hacer suya una técnica de combate después de completar una prueba heredada la última vez. Sin embargo, lograrlo fue más fácil decirlo que hacerlo. Muchas de las técnicas en el dominio de Dios eran extremas y contrarias a los movimientos naturales de los humanos. El cerebro programa señales fijas para manipular los músculos del cuerpo en función de los hábitos de una persona, lo que le permite realizar acciones de manera más rápida y eficiente. Si uno deseaba ejecutar rápidamente las técnicas de combate extremo del dominio de Dios, necesitaba alterar las señales de su cerebro. Entropía silenciosa había pasado un mes entero remodelando sus hábitos para llegar a donde estaba ahora. Sin embargo, después de ver su actuación por unos momentos, Shifen había ejecutado lo mismo en un grado hábil. Ya que alguien pasó la prueba, el resto puede irse. Anunció Rinnebeck, agitando su mano una vez más. De repente, tanto la entropía silenciosa como las 100 hojas fueron teletransportadas fuera de la Torre de las Estrellas Fugaces. En un abrir y cerrar de ojos, ambos jugadores aparecieron en el área de descanso. «Comandante, ¿por qué has salido tan temprano?», preguntó Escorpión, que había estado de guardia junto al Templo de la Resurrección, sorprendido cuando aparecieron 100 hojas. 100 hojas acababan de completar la prueba del segundo piso.
Con la dificultad de la prueba del tercer piso, lógicamente, debería llevarle aún más tiempo despejar, sin embargo, solo había llegado al tercer piso hace unos minutos y ya estaba fuera. Esa persona ya ha obtenido el legado, dijo Cien Hojas, frunciendo el ceño. Cuando pensó en la actuación de Shifen en la matriz mágica, advirtió a su subordinado. No pasará mucho tiempo antes de que salga. Vigílelo una vez que lo haga. No es un jugador ordinario. Comandante, tenga la seguridad. Usaré el pergamino de bloqueo del alma sobre él en el momento en que aparezca. Incluso si es más poderoso, no escapará de mi rastreo por 5 horas, dijo Escorpión, riendo. En el dominio de Dios, había muchos métodos para rastrear a un jugador. Sin embargo, solo había un puñado de rastreadores expertos como él. No solo estaba su subclase de rastreador en el rango de maestro, sino que también había obtenido el diseño para producir el pergamino de bloqueo del alma en una antigua ruina. El desplazamiento de bloqueo de alma permitió al usuario mantener un bloqueo en el alma de un jugador. No importa a dónde fue el jugador objetivo, él podría encontrarlos en el mapa del sistema. Su único defecto era su baja precisión. El mapa solo le diría la ubicación general del objetivo. Sin embargo, podría lidiar fácilmente con este defecto con su subclase Master Tracker. Te dejaré esto a ti. Tengo que ir a los otros lugares y obtener los legados allí lo más rápido posible. Cien Hojas asintieron, considerando que estaba un poco preocupada. No importa lo que se haya dicho o hecho, Escorpión fue uno de los mejores asesinos del templo sagrado. Con sus habilidades y las diversas herramientas, era imposible para cualquiera escapar de su búsqueda. Cuando el tío Lee y los demás finalmente llegaron, sería muy difícil para Shifen escapar, incluso si pudiera crecer alas y volar. Después de lo cual, Cien Hojas llevó a sus subordinados a otra caverna. La flota de Entropy Silenciosa hizo lo mismo. Después de todo, Sea Dragon Secret Land tenía más de un legado. Mientras todavía tuvieran tiempo, podrían obtener tantos legados como quisieran. De vuelta en el tercer piso de la Torre de las Estrellas que caen, después de que la Entropía Silenciosa y las 100 Hojas se teletransportaron fuera de la torre, Rinnebeck condujo a Shifen a través de la matriz mágica a un deslumbrante templo dorado. Numerosos pilares de cristal habían sido colocados alrededor del templo, y cada pilar tenía un objeto encima. Cada artículo, ya sean herramientas, armas o equipo, era de primer nivel en el dominio de Dios actual. Shifen incluso vio la técnica del cuerpo secreto, que no había tomado del segundo piso. Como se esperaba de la línea de vida de Freedom Alliance. El Sea Dragon Secret Land es realmente extraordinario. Los ojos de Shifen brillaron mientras miraba los diversos artículos ante él. Si pudiera llevarse todo aquí con él, la fuerza de Zero Wing se dispararía. Rinnebeck llevó a Shifen a un monumento de piedra dentro del templo. Todo tipo de runas e imágenes divinas habían sido talladas en la piedra, representando la historia antigua. Todo el monumento irradiaba poder divino, por lo que Shifen sabía que era extraordinario con una sola mirada. Has pasado la prueba de legado, por lo que ahora puedes obtener el legado del dios del mar. Sin embargo, si heredas o no el legado dependerá de tus propias habilidades, dijo Rinnebeck. Luego comenzó a cantar un encantamiento, lo que hizo que el enorme monumento de piedra se encogiera. Finalmente, se convirtió en una tableta que tenía solo el tamaño de una palma. Este es el artículo del legado del dios del mar. Cómo lo uses depende de ti. Además de esta tableta heredada, se te otorgarán 10,000 puntos del templo del dios del mar. Puede usar estos puntos para intercambiar artículos en cualquier templo del dios del mar. Del mismo modo, puede intercambiar artículos aquí. Sin embargo, una vez que salga de este templo, no tendrá acceso a estos elementos en el futuro. Solo puedes usar tus puntos en los templos de dios del mar en otros lugares. Ahora puedes elegir. Si deseas abandonar este lugar, entra en la matriz mágica. Después de decir eso, Rinnebeck se transformó en un rayo de luz y desapareció. ¡Qué pena! Si supiera que algo así sucedería, habría ganado algunos puntos del templo del dios del mar antes de venir. Al igual que el templo del dios de la guerra, el templo del dios del mar tenía un sistema de puntos que permitía a los jugadores ganar puntos. Tome el cristal rúnico por ejemplo. Cada cristal puede ser intercambiado por 10 puntos. Fue uno de los medios más rápidos para ganar puntos del templo del dios del mar. El único otro método para ganar puntos era completar misiones especiales del templo del dios del mar. La recompensa de 10,000 puntos fue una gran ganancia inesperada. Tendría que gastar 1,000 cristales rúnicos para obtener tantos. Olvídalo.
Veamos qué artículos están disponibles primero. Shifen caminó hacia cada uno de los pilares de cristal, uno tras otro, investigando los artículos. Había 88 pilares de cristal en el templo. Lamentablemente, algunos estaban vacíos. Actualmente, solo había 82 artículos disponibles para el comercio. El artículo más barato entre ellos cuesta 5000 puntos. Una selección de hierro misterioso que facilitaría la extracción de minerales. La elección también aumentó las posibilidades de obtener minerales de alto rango. Si se subasta, fácilmente podría obtener más de 100 oro. El artículo más caro cuesta 111,000 puntos. Naturalmente, Shifen quería este artículo más que cualquiera de los demás, ya que era un artículo legendario fragmentado. Era el único objeto legendario fragmentado en el templo. El artículo se llamaba Escudo del Dios del Mar. También podría ser restaurado al rango legendario. El valor de un escudo excelente para un equipo fue evidente. Sin un poderoso MT, derrotar a un poderoso jefe sería muy desafiante. Si un MT usara un escudo legendario fragmentado, matar jefes poderosos sería mucho más fácil. Sin embargo, Shifen solo pudo babear sobre el escudo. No tenía suficientes puntos para obtenerlo. Vayamos primero con la técnica del cuerpo secreto. Shifen recuperó inmediatamente la técnica del cuerpo secreto, que no había podido obtener antes, de su pilar. La técnica del cuerpo secreto cuesta 3600 puntos. Con lo valiosa que era la técnica, definitivamente valió la pena el precio. La técnica secreta de lanzamiento de hechizos se había vendido por varios cientos de miles de cristales mágicos, pero esta técnica, que era más valiosa, solo costaba 360 cristales rúnicos. ¿Qué debo elegir con mis puntos restantes? Después de obtener la técnica del cuerpo secreto, Shifen consideró sus opciones. Cada artículo aquí era poderoso. No faltaron armas o equipos épicos. Incluso podría cambiar por diseños de matriz de magia intermedia raros. Desafortunadamente, con sus puntos restantes, solo podía elegir 3 elementos más. Capítulo 1240. 3 artículos. De los 3 artículos que llamaron la atención de Shifen, cada uno de ellos valía tanto como el jardín de hierbas del espacio-tiempo que obtuvo. Los 3 artículos fueron el collar de Mystique, el diseño de encantamiento básico y el diseño de rayo arcano. Aunque también podía elegir un arma épica, al final del día, un arma épica podría ayudar a mejorar la fuerza de un solo jugador. Por otro lado, los 3 elementos mencionados anteriormente podrían aumentar la fuerza general de un gremio completo. El collar de Mystique, que costó 6150 puntos, era un collar de oro oscuro. No poseía ninguna restricción de nivel y no estaba destinado al combate. En cambio, era un collar para jugadores del Festile. Al equipar el collar de Mystique, un jugador de estilo de vida recibiría un aumento del 5% en su tasa de éxito de producción, así como un aumento del 30% en la velocidad de producción. Dejando a un lado la tasa de éxito 5% más alta, el aumento del 30% en la velocidad de producción podría permitir que Burning Abyss produzca carros de transporte avanzados a un ritmo mucho más rápido. A su vez, esto permitiría que Stone Forest Town se desarrolle mucho más rápidamente. Además, el collar de Mystique sería útil cuando fabrique lanchas rápidas avanzadas en el futuro. Mientras tanto, el diseño básico de encantamiento, que costó 6,000 puntos, permitió a los encantadores aprender cómo producir runestones. Al igual que los kits de armadura producidos por falsificadores, runestones fortaleció las armas y el equipo. Sin embargo, a diferencia de los kits de armadura, eran artículos consumibles. Al igual que las pociones, tenían períodos de efectividad. Además, los jugadores solo pueden fortalecer un elemento a la vez con ellos. Aún así, las runestones seguían siendo elementos muy buscados y habían sido uno de los elementos imprescindibles cuando atacaban mazmorras en su vida pasada. En aquel entonces, una piedra rúnica básica se vendía por 20 de plata. Sin embargo, los jugadores todavía habían luchado para comprarlos. Después de todo, una piedra rúnica básica podría fortalecer un artículo en un 10% durante 10 horas. Si se usa en el arma de un jugador o en el escudo de un MT, produciría resultados considerables. En cuanto al diseño de rayo arcano, fue igualmente extraordinario. Costó 6300 puntos y era un elemento extremadamente raro que requería un alquimista y un ingeniero. Relámpago arcano poseía un poder destructivo extremo que era superior incluso a los rollos mágicos de tier, nivel 2 ordinarios y tenía un alcance efectivo de 15 yardas.
En el pasado, los jugadores adinerados que ingresaron al dominio de Dios después de que el juego se había lanzado durante bastante tiempo solían usar Arcane Lightning para avanzar en los niveles. Sin embargo, aunque sus niveles se dispararon, la cantidad de dinero que gastaron también fue ridícula, ya que un solo rayo arcano era aún más caro que una granada de escarcha avanzada. Cada uno se vendió por aproximadamente 6 de oro. Además, incluso si uno hizo el rayo arcano, el gasto se mantuvo considerablemente alto. Solo los materiales necesarios para producir uno cuestan un oro. Dependiendo de las personas que los producen, cada rayo arcano podría costar entre 2 y 4 de oro. Los 3 elementos podrían hacer que los gremios se babeen sobre ellos. Incluso a Shifen le resultó difícil elegir entre ellos. Si tengo que elegir uno, tendrá que ser algo que pueda ayudar al gremio en el futuro cercano. Si bien el rayo arcano es un buen elemento para moler monstruos y hacer PvP, es una pena que se necesite demasiado tiempo y dinero para ganar. Además, producirlo requeriría un Master Engineer y un Master Alchemist para que sea rentable. Shifen sacudió la cabeza mientras miraba el diseño del rayo arcano. Después de decidir renunciar a él, desvió la mirada hacia el collar del místico y el diseño básico de encantamiento. El collar de Mystic será de gran ayuda para un solo jugador de estilo de vida y, a corto plazo, su utilidad se limitará a acelerar la producción del transporte avanzado. Al final, parece que el diseño básico de encantamiento es la mejor opción. La piedra rúnica básica sería una bendición tanto para jugadores comunes como para jugadores de élite. Era un objeto muy beneficioso para grandes gremios. Actualmente, los diversos gremios grandes en el dominio de Dios aún no deberían haber obtenido el diseño de encantamiento básico. Si pudiera producir piedras rúnicas básicas en masa, definitivamente se venderían como okakes. Además, el costo de hacer la piedra rúnica básica no era muy alto, solo alrededor de 7 de plata. Su dificultad de producción y tiempo de producción también fueron relativamente bajos. Incluso los encantadores avanzados podrían producirlos a un ritmo confiable. Esta fue una buena oportunidad para extender aún más la fama de la empresa de comercialización de velas. Además, el diseño de encantamiento básico era diferente de los diseños de producción regulares, donde cada diseño normalmente permitía que solo un jugador lo aprendiera. Hasta 5 encantadores podrían aprender el diseño básico de encantamiento. Por lo tanto, no había necesidad de preocuparse por el volumen de producción demasiado bajo. Después de lo cual, Shifen eligió cambiar por el diseño básico de encantamiento. Sus puntos restantes cayeron inmediatamente a solo 400. Ahora que ya obtuve todo lo que debería obtener, es hora de que deje este lugar. Shifen almacenó el diseño de encantamiento básico con satisfacción antes de darse la vuelta y caminar hacia la matriz mágica de teletransportación. En el área de descanso del legado del dios del mar, Pasar Monarca y los otros miembros de la tercera flota permanecían actualmente en la isla. Aunque no habían despejado la prueba del segundo piso de la Torre de las Estrellas que caen, habían obtenido una cosecha considerable de la técnica secreta de footwork que se enseñaba en el primer piso. Aunque no habían logrado dominar el juego de pies, aún podían usarlo como referencia. A diferencia de los jugadores en tierra, los jugadores en Seasend se centraron principalmente en las batallas navales. Los jugadores nunca habían intentado incorporar técnicas de combate personal en las batallas navales. Sin embargo, después de aprender la técnica secreta del juego de pies, se dieron cuenta de que tal cosa era posible. Comandante, mira el lado idéntico de Summer. No parecen estar mostrando signos de irse en absoluto. ¿Crees que planean robar el legado?, preguntó Blue Joy preocupada mientras miraba al grupo de Identical Summer, que actualmente descansaban a cierta distancia. En la batalla naval anterior, Identical Summer y Heavenly Spider habían sufrido graves pérdidas. Particularmente, el verano idéntico había perdido su pequeño velero a Shifen. Solo un tonto crédulo creería que no tenía ningún motivo oculto en este momento. Ignóralo. Si no pudieron aprovecharse de nosotros antes, es aún más imposible para ellos hacerlo ahora. En lugar de acampar aquí, sería mucho mejor para ellos simplemente buscar legados en las otras cavernas, dijo Passage Monarch, riendo. No le importaba en absoluto las acciones de Identical Summer y Heavenly Spider. Una vez que Yefen regrese, nos dirigiremos inmediatamente a otra caverna. Anteriormente, su batalla contra la ballena mágica los había perdido más de la mitad de sus miembros. Los sobrevivientes también habían estado maltratados. Incluso entonces, todavía habían logrado ganar contra las flotas de Identical Summer y Heavenly Spider.
Ahora que todos los miembros de Tirflex se habían reagrupado y recuperado a su estado máximo, con la inclusión de un experto como Shifen, ¿qué podría esperar lograr Identical Summer y los demás? Por otro lado, Identical Summer estaba mirando a Passing Monarch y su tripulación. Disfrútalo mientras puedas. Todos se sentirán complacientes solo un poco más, se burló Identical Summer. Hermano Summer, ¿realmente vas a cortar todas las pretensiones con Passing Monarch? Preguntó Heavenly Spider con preocupación. Ya has visto la fortaleza de esa persona por ti mismo. Incluso Mad Beast y los otros expertos de House of Seas no fueron rival para él. Si continuamos luchando contra él, podríamos terminar sin obtener un solo legado en todo este tiempo. ¿Qué te preocupa? Naturalmente, he tomado este punto en consideración. Si bien Bestia Loca y los demás no son un rival para ellos, incluso si Passing Monarch y los demás son más poderosos, ¿crees que pueden dominar a todas las flotas de la Alianza de la Libertad? Preguntó Identical Summer con una mirada enloquecida. No podría saber, Heavenly Spider de repente pensó en una posibilidad, y no pudo evitar estremecerse. Eso es correcto. El clavo que sobresale se martilla. Notifiqué a las otras flotas sobre Passing Monarch obteniendo el mejor legado, así como 2 pequeños veleros, dijo Identical Summer, riendo. Los otros comandantes de la flota ya han acordado cooperar con nosotros con el único propósito de evitar que Passing Monarch gobierne sobre Freedom Alliance con un puño de hierro en el futuro. Ya sea que se trate de los 2 pequeños veleros o el Legacy of the Sea Dragon Secret Land más fuerte, Passing Monarch ni siquiera debería pensar en quedarse con ninguno de ellos. En el mar, es posible que no podamos hacer nada contra Passing Monarch ahora que tiene 2 pequeños veleros. Sin embargo, en tierra, solo les espera la muerte. Los expertos de las otras flotas desde hace mucho tiempo se han escondido en la isla. Una vez que salga esa persona, será el día del juicio final para Passing Monarch y su tripulación, dijo Identical Summer, riendo maniáticamente. Esta vez, la operación involucró no solo a la segunda y cuarta flotas, sino también a cualquier otra flota, aparte de la tercera flota. Incluso Silent Entropy y 100 hojas habían enviado a algunos de sus subordinados para ayudar. Incluso si Pasar Monarca duplicara el recuento de miembros de su flota, no tendría ninguna posibilidad de victoria en absoluto. En este momento, un asesino, que se escabulleba por el Templo de la Resurrección, de repente informó. Comandante, esa persona acaba de salir del Templo de la Resurrección. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para leer los de PDFs de nuestras novelas. Fin del capítulo.